Hola, buenos días. Dios les bendiga. Vamos a hacer un poquito de tiempo para que se vaya usted ahí eh, conectando en este hermoso día 24 de diciembre del 2021. Bueno, es un gusto poderles transmitir desde aquí, desde la casa de aquí, porque pues bueno, hemos tenido unos problemitas para podernos trasladar allá a la radio, pero gracias al Señor que lo podemos hacer desde aquí, desde la casa. Es un gusto poder estar aquí con usted en esta hermosa mañana. Sé que es algo temprano y que a muchos se les dificulta conectarse a estas horas, pero bueno, aquí estamos para darle la palabra a tiempo. Esa palabra que todos necesitamos, esa palabra que viene de parte de nuestro Dios y que siempre es un gusto poderle tener la palabra, siempre es un gusto poder estar con usted compartiendo la palabra de nuestro Dios, más en estas fechas, ¿verdad? Que ahorita anda todo el mundo por todas partes, ¿verdad? Allí preparando su cena, preparando todo lo que van a hacer en esta hermosa noche, ¿verdad? Que pues es, como lo hemos estado diciendo, es un tiempo que dice de compartir, es un tiempo de disfrutar, es un tiempo de estar en familia y más que todo, darle gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que vino a nacer, pero que no solo nació, sino que murió, y ahí es donde está nuestra victoria, en que Jesús vino y nació y murió y nos dio esa hermosa salvación, porque ese era el plan de Dios. El plan de Dios era que la salvación llegara a todos nosotros. Ahorita vamos a estar hablando un poquito de todo esto que nuestro Dios ha hecho con nosotros y de qué manera nos vino a salvar, de qué manera vino a estar aquí en el mundo para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Bienvenidos todos los que ya se conectaron. Ahorita les doy aquí los saluditos. Estoy, ya sabe, aquí compartiendo porque pues a veces se nos olvida compartirlo y por eso lo hacemos ahorita aquí mientras usted se va conectando. Pues nosotros vamos aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios. Compártala, mire que estamos en tiempos muy difíciles donde ya la gente ya no quiere escuchar, la gente ya está algo ocupada, ¿verdad? En tantas cosas que hoy tenemos, más que ya ve que ahora hasta las mamás tienen que estar allí en casa. Ahora las mamás son las maestras de ahí en la casa, entonces se les aumentó un poquito más el trabajo. Nos estábamos acordando, ¿verdad? De cuando hicieron aquella manifestación las mujeres de un día sin mujeres, y ándele, enseguidita fue lo de la pandemia. Dijeron, pues para qué, yo creo no tienen trabajo, no tienen trabajo y las pusieron a dar clase en casa. Entonces, pues a ver, son cosas que suceden y que ahora las mamás pues tienen más trabajo porque ahora están allí, ayudándole a sus hijos en la escuela, ahora ahí desde casa. Parece ser que ya en Monterrey ya ya están en las aulas, ya regresaron a clases, pero fue algo tremendo, ¿verdad? Porque pues muchas mamás aún no entendían las clases de los niños, entonces fue algo dificultoso, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que les dio esa habilidad para poder estar enseñando a sus pequeños allí en casa, pero parece ser que ya regresaron a las escuelas. Entonces, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que de alguna manera, como quiera, Dios nos capacite y nos enseña para poder salir adelante en todas las circunstancias en que se nos han presentado. Entonces, pues gracias a Dios por ello. Oiga, ya no sé ni aquí ni dónde he estado compartiendo. Eh, ya no sé, ya otra vez voy a empezar aquí a repetir las veces que tengo que estar compartiendo, porque
se me va, ya no sé dónde, en qué compartí, pero pues gracias Señor por cada uno de ustedes que podemos estar aquí. Ayúdeme allí a compartir porque yo a veces aquí me trabo un poquito, pero estoy haciendo tiempo. Ahorita les saludo a todos los que ya están conectados. Estoy haciendo tiempo para que se conecten todos aquellos que siempre nos han estado acompañando en el transcurso de este año. Ya vamos, parece ser que ya vamos para 2 años, porque los otros empezamos con los devocionales en casa, y entonces pues Dios de alguna manera nos ha tenido aquí ocupados compartiendo la palabra de nuestro Dios, y gracias Señor, ¿verdad? Que nos dijo el apóstol Pablo que nos tiene por dignos de anunciar el evangelio. Entonces pues es un gusto poder estar aquí compartiéndoles la palabra de nuestro Dios. Y bueno, allí avísele a todos los que nos acompañan, dígale ya empezó. Claro que ahora estamos un poquito más temprano, lo estamos haciendo temprano porque como les digo, yo me voy allá con Ana Izaguirre a la radio, y allá estamos a las 8 de la mañana, y por eso nos vamos temprano, pero pues hoy Ana no pudo estar allá en la radio, pero bueno, es un gusto siempre poderles dar la palabra de nuestro Dios a tiempo. Dios te bendiga, Perla, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros, yo también te amo. Sammy, Dios te bendiga, Samantha. Ya, dice, ya lo corrí de mi escuelita, entonces... Es cierto. ¿Cuántos expulsados hubo ahora allí en las clases con las mamás? Yo creo que todos de alguna manera expulsaron a sus hijos, y muchas veces los mandaron a la dirección, allá con los papás, a que los regañaran. El papá es el director, y de alguna manera también los corrieron allá a la dirección. Así es, pues a ver, ¿qué le vamos a hacer? A todas como quien dice, las agarraron desprevenidas, no les dieron ni cursos de maestras, entonces, de alguna manera, batallaron. Entonces, gracias a Dios por mi hermano Miguel, me regaló esta taza. Ya no se ve, es que esta es de otro modo, es aquí, así. Me regaló esta taza Miguel. Entonces, nada más que yo creo que esta se agarra así a la izquierda, me imagino. Porque luego está a la izquierda. Entonces, pero bueno, gracias a Dios por Miguel que me regaló esta taza. Entonces, pues gracias Señor, hermanos. Y bueno, hoy les traemos un importante tema que yo creo que muchos, ¿verdad? Como decíamos ahorita en la mañana, muchos están allí haciendo sus preparativos para la Nochebuena. Y bueno, yo le quiero hablar un poquito de ¿cómo le podría decir? De pararnos un momento a meditar en medio de todo su atrajeo. Yo sé que ahorita están unas haciendo sus tamales, otros están ahí prendiendo la lumbre allá afuera, ¿verdad? Para poner ahí su cacerola o qué sé yo, todo lo que usted esté preparando para esta noche. Pero lo importante, lo que no debemos dejar fuera es el por qué se hace esta celebración, el por qué el mundo entero empieza a celebrar el nacimiento de Jesús, que mire, yo ahí pasando ahí en una casa muy, muy adornada, aquí las adornan, wow, aquí, esas como aquella película, ¿verdad? Para que la vea el satélite. Entonces hay casas adornadísimas, con pantalla y cuánto, y pasando por una casa ahí, vi, aparte de que estaba toda adornada, vi un letrero allá afuera muy grande que decía: feliz cumpleaños Jesús, te regalo mi corazón. Así decía allí en el césped, en medio de tantas luces. Pero me llamó la atención ese letrero que decía: feliz cumpleaños Jesús, te regalo mi corazón. Y yo creo que ese es el anhelo de Dios, que le regalemos nuestro corazón, que lo dejemos que venga a morar en nosotros, que lo dejemos que viva y gobierne nuestras vidas. Ese es el anhelo de nuestro Dios, y me gustó eso que decía ahí, ¿verdad?
te regalo mi corazón. Entonces, ojalá y todos de alguna manera le regalemos el corazón a nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere morar en nosotros, quiere estar en nosotros, quiere salvarnos. Para eso nació, para salvarnos. Y yo creo que ese es el verdadero significado de la Navidad, saber que Jesús vino a nacer, no solo a nacer y que le festejáramos el nacimiento, sino a saber el por qué vino a nacer, por qué vino Dios a encarnarse en la persona de nuestro Señor Jesucristo para poder salvar a la humanidad. Y qué bueno que usted, que se ha conectado en esta mañana, haya dedicado este momentito, esta hora que vamos a estar aquí, en todo el día que usted va a estar ocupado. Qué bueno que usted se detuvo un momento a escuchar el significado, porque ¿qué piensa usted cuando escucha la palabra Navidad? ¿Qué piensa? Muchos no lo piensan, Navidad, regalos, hay que hacer el intercambio, hay que buscar el regalo, y muchos hasta se endeudan, ¿verdad? Para poderle dar al niño aquel regalo que tanto quería, aunque en enero a veces los vemos ahí en el empeño, los carrotes esos con pilas recargables, y los vemos ahí en las casas de empeño, pero la emoción de esa noche de regalar. Entonces, en medio de todo eso, de qué piensa usted en la Navidad, otros dicen, no, pues es tiempo de amor y hay que reconciliarnos con el compadre, con la comadre, o con aquellos que estamos disgustados, ¿verdad? ¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra Navidad? ¿Qué es lo que se le viene primero? Pero yo pienso que cuando usted esté poniendo sus adornos o cuando usted esté haciendo todo, lo que debe de hacer es juntar a sus hijos y decirle el por qué. Porque, mire, cuando Dios les decía, cuando cruzaron el Jordán, les dijo, pongan 12 piedras. Y cuando sus hijos vean estas piedras, les dirán cómo Dios los sacó de Egipto con brazo fuerte y cómo los trajo hasta la tierra prometida. Y siempre ponían una señal para que cuando tus hijos te pregunten, tú les digas el testimonio. Entonces, cuando usted esté poniendo sus adornos o lo que usted esté poniendo en casa, reúna a sus hijos. Y no solamente para prender las lucecitas, como muchos dicen aquí prendiendo las lucecitas. No, en realidad, reúna a sus hijos y dígale. Esto lo hacemos en memoria de que Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Y denle el testimonio a los hijos. Porque si no son los hijos, también van a crecer así de que Navidad, Santa Claus, el pino, los adornos. Pero en realidad, ¿qué es la Navidad? Yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos de dar para lo que fuimos llamados. Ahorita le voy a leer una cita donde esa tarea se nos dio a nosotros, demostrar y enseñar lo que realmente es la Navidad, y no que sea solamente un festejo, sino que realmente sus hijos se alegren, su esposo se alegre, su familia se alegre de que vino a nacer un Salvador, pero que no solo nació, sino que murió por nuestros pecados. Cuando Jesús nació, ahí empezó el plan o el ministerio de la reconciliación, porque a eso vino Jesús a nacer, a reconciliarnos con Dios. Para eso fue el plan de su nacimiento, porque éramos enemigos de Dios por el pecado que estaba en nosotros. Entonces Cristo vino a nacer, pero para reconciliarnos con Dios. Entonces, ojalá y usted en esta mañana agarre esta enseñanza y no solamente haga el festejo o haga su cena, sino que realmente dé el testimonio, porque este ministerio o esta tarea se nos dio a nosotros, de decirle, es el momento de que usted le regale lo mejor a Dios, que es su corazón. Dice allá en Ezequiel 36, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y dice, y quitaré tu corazón de piedra y pondré un corazón donde more mi espíritu. Entonces, ojalá y usted en medio de esos adornos pueda darles esta enseñanza a los niños, porque si usted no lo enseña y usted solamente le enseña a poner los adornos, a poner las luces, los niños se van a casar y van a poner lo que usted hacía, pero si se casó con una inconversa, pues va a poner lo que sigue abajo, que es la idolatría, porque usted no le dio el mensaje exacto, el por qué la celebración, el por qué el mundo entero se envuelve en todo esto, como dicen allá afuera, ¿verdad?
el espíritu navideño. Entonces, no solamente es un festejo, es de decir que Jesucristo vino a nacer, vino a morir y vino a reconciliarnos con Dios. ¿Qué es el verdadero significado de la Navidad? Reconciliarnos con Dios. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Dios estaba disgustado con la humanidad. Dios había desechado a la humanidad. Dice allá en Génesis capítulo 6, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Porque dice, porque sus pensamientos son de continua maldad. Entonces, cuando uno está en maldad, cuando uno está en pecado, Dios no puede morar en nosotros, no puede estar en nosotros. Pero para eso tuvo que venir a nacer en la persona de Jesús. Dios encarnado a venir a nacer en la persona de Jesús para que usted y yo pudiésemos ser salvos, para reconciliarnos con Dios. Y miren, mientras estoy haciendo se podría decir, esta introducción, usted busque ahí en 2 Corintios capítulo 5 y ahí nos va a hablar lo que realmente es la Navidad y el por qué Jesucristo vino a nacer en ese pesebre y cómo es que murió y nos dejó a nosotros la tarea de la reconciliación del ser humano con Dios. Entonces, porque si usted celebra la Navidad y pone sus adornos y su cena y todo, pero no da el verdadero mensaje de lo que es, entonces usted está celebrando la Navidad como los del mundo. Los del mundo celebran, ya sabe, regalos, bebidas, bailes, tanta cosa. Si usted no da el mensaje, lo importante es que celebre, pero dando el mensaje de la Navidad. Que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, que Cristo vino a nacer y a cumplir el propósito de Dios, que era reconciliarnos con Él. Así que déjeme dar un poquito aquí de saludos, estoy viendo aquí saludos. Dice, buenos días, Neri, que pases una feliz Navidad. Gracias, primo, igualmente, que la pases bien y salúdame ahí a todos tu familia y es un gusto, primo, verte siempre aquí con nosotros acompañándonos. Gracias porque por personas como ustedes que se siguen conectando con nosotros es por lo cual no podemos dejar de transmitir porque yo sé que yo siempre he dicho, Señor, con uno solo que oiga el mensaje y lleve la palabra a otra persona, ya hicimos el propósito de Dios. Porque ese es el propósito de nosotros, que usted lleve la palabra, nosotros aquí la damos y usted la lleva a otro y a otro y de esa manera se expande el evangelio. Así que gracias, primo, por acompañarnos en esta mañana. Aquí también vi Javier, Dios te bendiga, feliz día igualmente, Javier. Yo sé que hoy vas a tener un día muy laborioso allí, dándole esos regalos a esos niños y dándoles esa sonrisa, porque es bien emocionante recibir regalos. A mí me encanta andar abriendo regalos, entonces si algo me gusta en mi cumpleaños es eso, el abrir los regalos. Entonces los niños así son. Anoche le hablábamos a Caleb, ¿verdad? Porque estábamos en las fotos de familia y no, él estaba allá en la fila porque le iban a dar su regalo. Entonces, ver a los niños contentos es nomás la emoción, porque después usted ve los juguetes tirados o los ve quebrados, pero la emoción de abrir el regalo. Entonces, gracias al Señor por Javier, que va a tener hoy esa labor ahí de darle sonrisa a aquellos niños que están, que de alguna manera no pueden tener algún regalo hoy. Gracias, Señor, por esas personas que le donaron estos juguetes a Javier y que van a poder llegar a las manos de tantos niños. Así que gracias, Javier, y Dios te bendiga por esta hermosa labor que estás haciendo. Nena, Dios te bendiga, nena. Dios te bendiga, nena. Es un gusto siempre saludarte y ya muy pronto ya vamos a estar por allá. Brenda, Dios te bendiga, Brenda. Dios te bendiga y salúdame al Chino y a Arad y a Benjamín. Y qué bueno que nos acompañas. Dice que Tony Herrera, bendiciones, hermana Nere. Hoy y siempre feliz Navidad. Le pido oración por mi salud. Gracias. Claro que sí. Vamos a estar orando por ti, Tony Herrera. Vamos a estar orando al final del programa para que Dios te dé una pronta recuperación. Claudia Aguilera, Dios te bendiga, Claudia. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Te has hecho fans destacado. Oiga, vi allí a alguien que siempre se conecta, no recuerdo el nombre, pero le vi un diamantito a un lado. Como que Facebook están subiendo de nivel.
primero pusieron un fan destacado y ahora les vi ahí le vi un diamantito porque me llamó la atención que tuviera dos insignias ahí al lado de su nombre y era un diamantito, o sea que es una persona ya subió de nivel, ya es de diamante aquí en el Buen Pastor. No sé cómo lo estén logrando. Yo vi que pusieron ahí, ya puedes dar premios, o sea, poner esas insignias, pero dije, después lo hago y se me perdió y ya no sé cómo, pero a alguien ahí yo vi que, mire, aquí está, Isidro Gutiérrez, tú tienes un diamantito ahí a un lado, aparte del fan destacado, tienes allí un diamantito ahí a un lado y una banderita, dice fan destacado, esta insignia celebra e identifica a tus seguidores más activos. Los fans destacados pueden impulsar la interacción en tu público, ¿ya ves? Y aquí tenemos a Isidro, que ya tienes ahí tu diamante y tu banderita, aparte de ser un fan destacado. Así que felicidades, primo, felicidades, ya te ganaste un nivel más aquí en los programas. Entonces, qué bueno que nos acompañas y que ahí, y si a alguien más les ponen allí, los fans destacados, ahí están. No sé cómo le hizo el primo o si el mismo Facebook se lo regaló, pero a ver si nos dices, primo, cómo lograste poner ahí tu diamantito y tu banderita a un lado. Mire, aquí tenemos a otra, Perla Gutiérrez. Perla Gutiérrez también tiene un corazoncito y tiene el logo de primer lugar. Tienes el primer lugar, cuñis, ahí de fan destacado. Perla Gutiérrez, felicidades, porque aparte de que tienes allí el diamante, tienes uno de amigo, me imagino que es fan destacado, y tienes el premio del primer lugar. Y, oye, tienes muchos, ya te faltan nomás 3. Tienes 4, Perla. Tienes 4 ahí a un lado de tu nombre. Entonces, tienes 3 insignias. Gloria a Dios. Felicidades, Perla. Felicidades, ya tienes 3 insignias aquí en nuestro programa. Yo creo que hay que ir pensando en un regalo porque porque ya subiste de nivel. Alguien más que tenga insignias allí. Bueno, Ruth nada más tiene allí, me imagino que fan destacado tiene Ruth. Sammy, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué tú no tienes, Sammy? ¿Cómo le hacemos para...? Ah, sí, tienes el primer lugar, Sammy. Tienes el primer lugar y y no sé cómo darte más, o si mismo Facebook te los da, Sammy. Pero mira, yo aquí le estoy aplanando el diamantito, pero no, tienes el primer lugar, Samantha, aquí con nosotros, dice en fans activo. Entonces, felicidades, Sammy, felicidades, ya tienes ahí también tu insignia. Entonces, Perla tiene 3, mira, Brenda también tiene en primer lugar y tiene también el diamante. Entonces, felicidades, Brenda, Dios te bendiga. Dios te bendiga y felicidades, ya tienes 2 insignias. Perla tiene 3, Sammy tiene 1. Sammy, tú te conectas mucho, ¿qué pasó? ¿Cómo es que las están añadiendo, Perla? ¿O se las te está poniendo Facebook? ¿Cómo le hacen? ¿O será porque son las que más comentan? Entonces, pero bueno, felicidades a todos los que les están poniendo ahí sus insignias. Entonces, ay, qué gusto. Oigan, yo me emocioné. No sé si ustedes se emocionaron, pero yo me emocioné de estarles viendo ahí sus premios que están aquí en sus comentarios. Dios le bendiga, hermana Ceci. Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Es Ceci, pero bueno, no sé cómo se pronuncia, pero sé que es la hermana Ceci. Dios le bendiga, hermana Ceci. Qué bueno que está aquí con nosotros. Ahí obtenga sus insignias, dice. Ojalá sí las tengamos en el cielo. Eso sí, Perla. Ojalá y así se estén ganando el premio. Ah, entonces no cuenta. Oye, Perla, Sammy, pues yo te quise poner el diamante, pero no pude. No sé cómo lo estén logrando, pero nomás tienes el primer lugar, Sammy. Tienes 3 insignias. Mira, la hermana Ceci ya tiene su banderita allí de fan destacado. Entonces, no sé cómo lo estén logrando, pero bueno, felicidades a todos los que ya tienen sus insignias ahí a un lado de su nombre. Y un día ahí vamos a hacer publicaciones y les vamos a poner ahí, vamos a hacer un tipo de, bueno, Javier que sabe de diseño,
hacer un tipo ahí de reconocimiento, ahí estarlos poniendo ahí la página del Buen Pastor, a nuestros mejores miembros, y de nuestros destacados aquí que siempre están con nosotros. Y bueno, qué bueno, yo me emocioné, no sé usted, pero yo me emocioné. Sammy ahí busca la manera de conseguir más insignias, porque pues te conectas casi muy seguido, Sammy. Entonces, pero qué bueno que ya les dieron ahí su premio ahí para estimularlos a que se estén conectando con nosotros. Y bueno, yo ya había dicho que buscar allí en 2 de Corintios, capítulo 5, porque si le preguntan qué es la Navidad, bueno, usted puede decirles qué significa la Navidad. Y es que Cristo vino a nacer, pero no solamente a nacer, que todos de alguna manera celebran, como le decía, ¿verdad? Vi ahí que decía feliz cumpleaños Jesús, aunque Jesús es eterno, entonces, pero ¿por qué nació? Todos tenemos un propósito cuando nacemos, y Jesús vino con un propósito, vino a cumplir una profecía, fíjese bien, antes de 2 de Corintios lo voy a leer, vino a cumplir una profecía que se dio 700 años atrás. Antes de que Jesús naciese, se había dado esa profecía, y se encuentra ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fue una profecía que se dio 700 años antes de que Jesús naciese. Se dio esta profecía de que iba a venir a nacer. Ahora, no es que Belén haya dado a Jesús, que no dice de ti me nació el que habría de nacer, el que habría de salvar, perdón. No, de ti me saldrá. ¿Por qué iba a salir? Porque Dios lo iba a poner ahí y iba a venir de Dios. Jesús viene de Dios, es Dios encarnado. Pero dice, de ahí saldrá, de ahí vendrá o saldrá. Pero es que Dios lo iba a poner ahí. Entonces, 700 años atrás se dio esta profecía de que Jesús iba a venir a nacer en Belén, que significa casa de pan. Eso es lo que significa Belén, casa de pan. Entonces, no, vuelvo a decir, no es que Belén lo haya dado, como aquí decimos, México da concursantes, no, Dios puso ahí a Jesús para que de ahí saliera, para que de ahí comenzara el plan de la reconciliación o de la salvación al mundo entero. Entonces, la palabra, fíjese, Navidad, como tal, procede del latín nativitas o nativatis, dice que significa nacimiento. Así que cuando nosotros decimos feliz Navidad, estamos diciendo feliz nacimiento. Pero ojalá, le vuelvo a repetir, y como es nuestro tema, Jesús quiere nacer en tu corazón. Ojalá y que realmente sea un feliz nacimiento, que verdaderamente estemos felices de haber nacido de nuevo en Cristo. Estemos felices de tener a Cristo en nuestro corazón, porque de nada sirve que usted esté celebrando el nacimiento o la salvación o la Navidad si no le ha abierto su corazón, si Jesucristo no ha nacido en su corazón, si Él no está en él. Entonces es solamente una celebración nada más. Entonces ojalá y que verdaderamente Jesucristo haya nacido en su corazón, y no solamente de aceptarle, hacer una oración de fe así y seguir como si nada hubiese pasado, sino que realmente que sintamos ese nuevo nacimiento, que sintamos que Jesús, que verdaderamente Jesús nació en nosotros y está con nosotros. Entonces, ojalá y verdaderamente hayamos nacido de nuevo, y que el nacimiento y la muerte de Jesucristo no haya sido en vano, sino que realmente es tiempo de dar el mensaje de salvación. Es tiempo de ir en medio de la celebración,
o como le digo, cuando esté poniendo los adornos o sus luces, decirle, vengan, vamos a decirles el por qué estamos haciendo esto y que se haga una tradición en la familia de hacer ese momento de estar con los adornos o de estar poniendo sus adornos, válgame la redundancia, que digan, esto lo estamos haciendo porque Jesucristo vino a nacer. ¿Y por qué vino a nacer? Le voy a decir el verdadero significado. Vino a reconciliarnos con Dios. Porque en Romanos 5 dice que éramos enemigos de Dios, porque el pecado estaba en nosotros y el pecado nos separaba de Dios. Pero Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Dios encarnado a reconciliarnos consigo mismo. Y ojalá, y le vuelvo a repetir, porque si no lo ha hecho, ojalá y lo empiece a hacer cada año. De reunir a la familia y decirle, ¿saben por qué ponemos esto? Y darle el verdadero significado de la Navidad. ¿Saben por qué estamos poniendo luces? Porque una vez vino el resplandor, dice allá en Isaías. Ahorita vamos a ver la cita, dice, aquel pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz. Entonces sí, le ponemos la luz porque la luz vino a este mundo. Este mundo estaba en tinieblas, este mundo estaba en pecado, este mundo estaba desechado por Dios, por el pecado, como dice allá en Génesis 6, porque decía, los pensamientos del hombre son de continua maldad. Entonces, ojalá y demos ese mensaje, aparte de poner luces, de poner tanto adorno, que hagamos esa reunión con los hijos, con la familia, y le leamos 2 de Corintios capítulo 5, que ese es el verdadero significado de la Navidad, el por qué Cristo vino a nacer y para qué vino a nacer. Entonces, ¿por qué le digo? Si usted no se lo enseña a sus hijos cuando se casen van a poner lo mismo y van a seguir así, sin decir el verdadero significado. Es como, mire, una vez escuché una anécdota, a ver si me acuerdo, pero era una mujer que cuando hacía pescado, pues le cortaba la cabeza y le cortaba la cola. Y una vez fue su hija y le dijo, mamá, ¿por qué siempre que haces pescado le cortas la cabeza y la cola? Dijo, no sé, así lo hace mi mamá y por eso yo así lo hago. Entonces la niña va con la abuela y le dice, abuela, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado? Dice, así lo hago porque así lo hacía mi mamá. Pero como ya no estaba estaba allá, va con la bisabuela, todavía tenía la bisabuela, y va y le dice, oye bisabuela, ¿por qué? ¿Por qué el pescado, le cortas la cabeza y le cortas la cola para hacerlo? Dice, ay hija, es que mi sartén estaba tan chico y no cabía todo entero, pues le corté la cabeza y la cola para que me pudiera entrar en el sartén. Pero la mamá no sabía, dice, yo lo hago porque lo vi de mi mamá, yo lo hago porque lo vi de la bisabuela, pero en realidad no sabían el por qué. La bisabuela o la tatarabuela le cortaba la cabeza y la cola. Entonces, de esta manera, si usted no le enseña a sus hijos el por qué hacemos todas las cosas, ellos lo van a hacer y van a decir, pues porque él sí lo hacía mi mamá, pero no van a saber el verdadero significado, el por qué hacemos las cosas. Como le digo, Dios siempre decía, pon esto de testimonio, para que cuando te pregunten tus hijos, tú le cuentes la historia de cómo te saqué de Egipto con brazo fuerte y cómo ahora llegó la salvación a nosotros. Entonces, cuando usted haga todo eso, hágalo completo, porque si no lo hace así, él lo estaría haciendo como los del mundo. Ni saben el por qué, nada más lo hacen porque mi mamá me enseñó, porque la tatarabuela lo hizo, la tatarabuela lo hizo, o muchos dicen porque así me lo enseñaron mis padres, pero en realidad no saben ni por qué. Entonces, ojalá y usted lo haga y diciendo el por qué. Si no, le vuelvo a repetir, usted lo estaría haciendo como los de afuera. Lo hacen simplemente porque se los enseñaron sus padres, pero en realidad no saben ni el por qué. Entonces, ojalá y usted les dé esa explicación y les diga el por qué la celebración de esta Navidad, el por qué el feliz nacimiento o el por qué el nacimiento de Jesús. Entonces, dice allí, le voy a leer allí en lo que estábamos diciendo, en 2 de Corintios capítulo 5, y vamos a leer de allí de capítulo 5, déjenme le doy la vuelta aquí.
Sí, del 17 al 21. Del 17 al 21. Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, óigalo bien, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, nos los dio. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, óigalo bien, fíjese bien, Dios estaba con Cristo, o sea, ¿qué quiere decir? Que Dios estaba en Cristo, Dios encarnado en la persona de Jesús, en la persona de su Hijo, Dios en Cristo, reconciliándonos, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles, óigalo bien, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a los hijos de Dios, a los que ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, a los que ya lo tenemos, dice, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Se lo voy a volver a leer, el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quiénes? A usted, a mí, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Usted y yo tenemos que reconciliar a las personas con Dios, porque somos enemigos de Dios cuando no tenemos a Cristo. Si usted ama a su mamá y su papá o sus hermanos y no tienen a Cristo, ellos son enemigos de Dios. Y usted sabe que a un enemigo se le termina, se le quita. Entonces, nos dio la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como a Dios dice, rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjese bien, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios ruega a través de nosotros. A nosotros somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante de Dios. Usted y yo somos ese representante de Dios para reconciliar a las personas con Dios. Somos el mediador, porque Cristo está en nosotros y Cristo es el mediador, y usted y yo somos ese mediador para reconciliar a las personas con Cristo, para acercar a las personas a que conozcan a Cristo como su Señor y como su Salvador. A nosotros nos dio ese privilegio, nos dio esa tarea, ese ministerio de que reconciliemos a las personas con Dios. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, no es que Jesús fuera pecado, no es que Dios lo hizo pecado, no, sino que el pecado de nosotros lo puso en Cristo para que pudiera morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, y así, de esa manera, reconciliarnos con Dios. Dios encarnado en la persona de su Hijo Jesús. Este es el significado del nacimiento de Jesús, que Cristo vino, o Dios vino en la persona de Jesús encarnado, para que usted y yo fuésemos salvos. Dice, para perdonar nuestro pecado. Porque si Cristo no, y mire, dice la palabra de Dios, o dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra predicación. Si Cristo hubiera nada más nacido y hasta ahí hubiese quedado, en vano hubiera sido todo. Pero no solo nació, murió por usted y por mí para reconciliarnos con Dios. Entonces nos dio esa tarea
Dice, nos ha puesto en nosotros esa tarea, que somos embajadores de Él, para que reconciliemos al mundo con Dios. Si su hijo no es salvo, o usted lo ve, que está en la iglesia, pero no ha nacido de nuevo, para usted y para mí es nuestra tarea acercarlos a Dios, estimularlos a que se enamoren de Dios, que se enamoren del evangelio, para que puedan nacer de nuevo. Porque si solamente aceptaron a Cristo, pero no dejaron que Cristo naciera en nosotros, entonces en vano sería. Porque mire, dice allá en Mateo, es que ahorita vi todas estas citas al último y por eso ando moviéndolo un poquito. Dice, es en Mateo 2, del 5 al 12, dice, solamente el evangelio de Mateo hace referencia, déjeme le leo aquí porque ando un poquito, lo que pasa es que aquí yo tengo ya desgajado los textos, pero mejor se los voy a leer todos juntos y de esa manera luego lo vamos explicando. Porque dice aquí en Mateo 2, del 5 al 12, dice así. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Dice el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde habría de nacer. Está hablando de los magos. Fíjense que nada más el evangelio de Mateo, solamente él habla de estos magos que no son tres, no son como nos lo enseñan, que son tres y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia no nos habla de nombres, ni nos dicen que eran tres, pero me imagino que el mundo puso tres. ¿Por qué? Porque pues fueron los tres regalos que le llevaron al Señor Jesús. Entonces me imagino que por eso pusieron tres, ¿verdad? Y que uno moreno y otro blanco y otro parece que es oriental, no recuerdo. Pero solamente Mateo habla, pero no habla que fueran tres, ni habla de sus nombres. Tal vez hubieran sido 5 o 6. Entonces, pero solamente el evangelio de Mateo habla de estos magos. Y estos magos cuando llegaron allá, le preguntaron que dónde había, que habían visto la estrella, que había nacido el rey de los judíos. Y usted se sabe toda la historia, y van con Herodes, y dice Herodes, pues cuando lo encuentren me dicen para irlo yo también a adorar. Porque el verdadero significado también es adorar a Dios y darle gracias por lo que hizo por nosotros, por reconciliarnos con Él. Entonces, por eso así empieza estos versículos que le estoy leyendo, que dice, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde debía de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Estamos hablando del profeta Miqueas, que él había dado la profecía 700 años atrás. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Por eso le digo que tal vez por eso pusieron a 3, porque le llevaron oro, incienso y mirra. Me imagino, pero la Biblia no dice que eran 3, ni tampoco dice que eran reyes. Eran magos, eran astrólogos. Pero no los astrólogos de ahora que le dan el zodiaco y que le dicen tantas cosas, no. Eran personas que se dirigían en los tiempos para ver las profecías. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y es por eso, fíjese bien,
Es por eso, si usted ve el día de hoy, hay una nueva estrella grandísima, grandísima. Por eso los judíos que estudian los tiempos dicen que ya va a venir el Mesías por esa estrella grande. Yo sé que usted la ha visto. En días pasados le dije a mi hermano Chuy, mira, ¿ya viste la estrella grandísima que salió? Dice, ¿es un avión? Le digo, no, es una estrella. Es una estrella que salió el año pasado cuando se alinearon, que se cumplió la profecía de ahí de Apocalipsis capítulo 12, donde dice, y la mujer dio a luz. Está hablando de las estrellas. Hay una constelación que se llama la mujer, y de ahí nació esa estrella cuando se alinearon. Nació esa estrella nueva que dice el pueblo de Israel que es la estrella de Belén. Parece que le llaman Betuel, Betuel, algo así en el hebreo. Entonces dicen que por eso Jesucristo ya va a venir, que el Mesías ya va a venir porque ya está la estrella. Entonces sabemos nosotros que el que va a venir es el anticristo y que va a ser engañado el pueblo de Israel, pero bueno, dicen que han visto la estrella y por eso es que ellos dicen que el Mesías, su Mesías ya está por llegar. Entonces, por eso dice aquí, porque hemos visto la estrella. Y si usted y yo queremos saber si ya Cristo viene por su iglesia, sí, ya apareció esa grandísima estrella, que usted búsquela ahí en la noche y diga, ya la vi, esa es la estrella que dice la hermana Nere. Está grandísima. Bueno, aquí se ve bien grande. Yo no sé cómo se vaya a ver allá en Monterrey, ¿verdad? Porque como hay mucha montaña, pues ya las vemos cuando están bien arriba, pero aquí yo la veo cuando va saliendo y está enorme. Entonces, porque aquí no hay cerros. Entonces, pero allá en mi casa, pues yo a veces yo los veo cuando ya se ven bien pequeñas porque ya están bien grandes, que de hecho una vez yo en la mañana, a las 5 de la mañana salí y vi esa enorme estrella, pero hoy también se ve por la noche. Entonces, así es. Entonces, Cristo vino a nacer, pero quiere nacer en tu corazón. Porque allá en Mateo, ahora sí me voy a ir a Mateo, a capítulo 1, me voy a regresar, capítulo 1, versículo 18. Ahí es donde dice que lo que en nosotros hay del Espíritu Santo quiere nacer en cada uno de nosotros. Dice Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es. ¿Por qué Jesucristo es sin pecado? Porque Jesucristo nació de una mujer virgen. Porque no hubo un semen de hombre contaminado. Acuérdense que nuestra raza fue contaminada por Adán. Por eso somos concebidos en pecado, porque en Adán fue contaminada nuestra raza, fue sembrado el pecado. El diablo puso ahí su semilla de pecado y por lo tanto nosotros somos contaminados, nacemos en pecado. Así que Jesús, ¿por qué es sin pecado Jesús? Porque no hubo semen de un humano, de alguien contaminado. Es Dios mismo, es engendrado por el Espíritu Santo. Una mujer virgen, una mujer que no fue tocada por varón. José no la había tocado. Entonces por eso Jesús es sin pecado. Nosotros nacemos con pecado porque venimos de la semilla, de la simiente caída por Adán. Dice, por Adán entró la muerte, pero por segundo Adán, que es Jesucristo, entró la vida a todos nosotros. Nos dio la reconciliación con Dios. Entonces por eso Cristo es sin pecado, pero por nosotros se hizo pecado. No que hubiese pecado en Él, sino que el pecado de nosotros fue puesto en Él para morir por nosotros y pagar la deuda que era la muerte, por usted y por mí. Así que dice, de lo que es engendrado en María,
del Espíritu Santo es. Lo que hay ahora en nosotros, el nuevo nacimiento, la nueva vida que tenemos en nosotros, ahora nosotros, es porque es el Espíritu Santo en nosotros. Él es la semilla, es la palabra, el verbo, que es la palabra que queda sembrada en nosotros. Y luego Jesús nace en nosotros, nacemos de nuevo, empezamos una nueva vida, empezamos a pensar, a hablar, a actuar de diferente manera, porque Cristo viene y nace en nosotros. Es la semilla, la palabra, el verbo encarnado en nosotros, que ahorita lo vamos a leer en San Juan capítulo 1. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Acuérdese, primero la salvación era para los judíos. Dice, Él salvará a su pueblo. Hablando de los judíos, del pueblo de Israel, pero usted y yo sabemos que ellos despreciaron, desecharon la salvación, no la quisieron. Por eso la salvación se vino a nosotros. Dice, ahí se me fue. Estábamos aquí, Mateo, sí. Dice, por sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dios encarnado, dice, lo que en ti hay del Espíritu Santo es. Lo que está en nosotros, la semilla, el verbo encarnado en nosotros. Eso es lo que ahora nosotros vivimos y por lo cual ahora nosotros gozamos de esa salvación. El verbo, la palabra fue sembrada en nosotros. Dice aquí Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Me ando pasando todo porque va a creer que ando cambiando yo aquí todo. Dice, y este era el principio con Dios. Y dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. Por eso cuando usted ponga sus foquitos a dedo, Jesús vino a darnos esa luz. Fíjese, ahorita sigo aquí con San Juan. Le voy a leer Isaías 9:2 que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Fíjese bien, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Así que cuando usted ponga sus lucecitas, dígale, porque tú y yo, hijo, estábamos en tinieblas. No había luz en nosotros, estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora estas luces que ponemos es la luz de Cristo en nosotros. Él vimos su luz y vino y nos salvó, dice ahí mismo Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjese bien, el pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz. Léale eso a sus niños, a sus parientes, más que todos sus niños. Dice, instruye al niño en su camino. Léale estas palabras cada vez que usted vaya poniendo sus cosas. Hágalo bíblico. Enséñele, de esa manera usted le va a enseñar la historia, el por qué Jesús vino a nacer y vino a morir por nosotros. Pero si usted nada más las pone y no le dice el por qué, usted lo está haciendo como los de afuera.
Tenemos que hacer esa diferencia. Usted y yo, como lo leímos ahorita, somos embajadores. Se nos dio la palabra de reconciliación, dice, para que Dios ruegue a través de nosotros. Óigalo bien, ruega a través de nosotros para que sean reconciliados con Dios. Dios encarnado en Jesús. Dios vino en la persona de Jesús para darnos, para reconciliar, dice, al mundo con Él, para reconciliarnos con Él, porque éramos enemigos de Él. Pero ahorita lo vamos a leer ahí en Romanos capítulo 5, dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino que diese testimonio de la luz, hablando de Jesucristo. Dijo Jesús, yo soy la luz y ustedes son la luz del mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo, dice, no le conoció. A lo suyo vino, hablando del pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Aquí es donde entramos usted y yo. Aquí es donde Dios se vuelve a nosotros y a través de la muerte de Jesucristo nos reconcilia con Él. Dijo Jesús, voy a los gentiles, a ese mundo, a ese pueblo que no era pueblo, a ese pueblo que no había sido escogido, usted y yo. Me vuelvo a ellos, a esa salvación que el pueblo de Israel rechazó. Cuando Herodes supo que había nacido el rey de los judíos, ¿sabía usted que ese Herodes que estaba ahí había matado a todos sus hijos, había matado a su padre para él solo reinar, solamente él ser el rey? Y cuando supo que Jesús venía, que Jesús había nacido el rey de los judíos, por eso hizo la gran matanza. Por eso mandó a matar a todo niño de 2 años abajo. Cuando los magos, fueron a ver a Jesús, ya estaba en pañales, ya estaba en casa, ya tenía, yo creo, aproximadamente 2 años. Por eso dice de 2 años para abajo, que los matasen. Por eso cuando usted, ahí el 27 de diciembre, hace bromas, ni las haga. Porque sabía usted que murieron muchos inocentes ese día. Muchos inocentes por aquel malvado Herodes que mandó a matar todo niño nacido de 2 años hacia abajo. Y la gente lo agarra como bromas, estar bromeando con la muerte de tanto inocente. Por eso dice ahí la palabra, Raquel que llora por sus hijos y no desea ser consolada. ¿Por qué? Porque murieron muchos inocentes. Porque este malvado rey no quería que nadie reinase en su lugar. Así que evítese y no ande haciendo bromas. No sé si es el 27 de diciembre. No haga bromas, porque murieron muchos inocentes en ese día. Gran matanza hubo. Entonces, cuando ellos llegan ahí y rechazaron, el pueblo de Israel, si usted mira allá 1 Samuel, dice, no queremos que Dios nos gobierne, queremos un rey como todas las naciones. Rechazaron a Dios como su rey, como su Señor, y ahora lo están rechazando como su Salvador. No quisieron la salvación, por eso dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A usted y a mí se nos dio el derecho, se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que ese Dios encarnado en Jesucristo vino a nosotros, porque el pueblo de Israel le despreció, el pueblo de Israel no quiso. Así que esa salvación vino a usted y a mí. Así que hágalo, denle la enseñanza a la familia. No ponga sus cosas nada más así en vano. Hágalo como debe de ser. Dé el mensaje de salvación, porque es un ministerio que se nos dio a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Reconcilia a sus hijos con Dios, reconcilia a su familia con Dios. Porque dice allá en Filipenses, hablando de Jesucristo,
encarnado, Dios encarnado en Jesús. Dice aquí Filipenses 2 del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios encarnado vino a nacer como usted y como yo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, Dios vino a encarnarse, a ponerse allí en la persona de su Hijo Jesucristo. Vino, se hizo siervo por usted y por mí. No podía venir como Dios, porque entonces no hubiera pagado. Pero vino a hacerse semejante a usted y a mí, a nacer como usted y yo nacemos, para poder pagar por nosotros. Ese es el verdadero significado de la Navidad, que Cristo vino a nacer y a morir para reconciliarnos con Dios. ¿Por qué para reconciliarnos con Dios? Dice Romanos 5:8. Dice Romanos 5, le voy a leer desde el 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario por usted y por mí, por él seamos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, dice el apóstol Pablo, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando Cristo resucitó, conquistó la vida eterna por nosotros una vez más. Fue a quitarle al diablo lo que nos había robado allá en el paraíso en Adán. ¿Qué le robó a Adán? ¿De qué manera los engañó? Los engañó para quitarles la vida eterna, porque ellos eran inmortales. Y por Adán y Eva entró la muerte. Así que Jesucristo tuvo que haber venido a nacer y morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, y resucitar para reconciliarnos con Dios, porque éramos enemigos de Él, para salvarnos de la ira de Dios, para salvarnos de la gran tribulación que está por llegar. A eso vino Jesús a nacer, y a eso vino a morir y a resucitar, dice, para darnos vida. Cuando Él muere, Él asciende al fondo de la tierra y va con el diablo que estaba en el abismo y le arrebata las llaves de la muerte y nos regresa la vida eterna que nos había sido robada desde un principio. Así que ese es el verdadero significado de la Navidad. Dice aquí una frase que escribí, que me gustó, que dice: el verdadero significado de la Navidad es la celebración del momento histórico en la persona de su Hijo Jesús para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Ese es el significado de la Navidad. La Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo Jesús para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. De eso se trata la Navidad, y de eso se trata que usted y yo les digamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos: ¿sabes por qué vino Jesús a nacer? Vino a nacer para poder morir por ti y por mí en la cruz del Calvario y volvernos la vida, volvernos a dar la vida. Me gustó este hermoso texto que nos dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 5,
versículo 10. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ojalá y usted haya podido entender lo que es la Navidad para nosotros los cristianos, y que no solamente quede en un festejo, que no solamente quede en todo un adorno, sino que realmente demos el ministerio, demos la palabra de la reconciliación. Ojalá y que si usted no lo hacía así, ojalá y usted decida en este día y en esta noche, reúna a su familia y dele esta hermosa enseñanza, o compártasela en este momento, que ellos puedan entender lo que es realmente la Navidad para nosotros, los hijos de Dios, y que ojalá y hagamos de esta celebración algo glorioso. Dice, para la gloria de Dios, que demos el mensaje de la salvación a nuestros seres queridos y que podamos tener verdaderamente una noche buena, dándole gracias a Dios, todos nosotros los que ya somos salvos, todos nosotros los que Cristo ya nació en nuestro corazón. Pero si tú que me estás escuchando, aún no ha nacido Cristo en tu corazón, aún no le has invitado que venga a tu corazón, te pido que en esta hora tú le digas: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame y límpiame. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú viniste a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, que tú viniste a reconciliarme con Dios, porque el pecado me hacía enemigo de Dios. Te pido perdón por mis pecados y te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Ven, entra a mi vida y sé mi Salvador y sé mi Señor. Y desde el momento que usted lo haga con todo su corazón, con toda su mente, con un corazón verdaderamente contristado, arrepentido del pecado, Jesús va a venir en la persona del Espíritu Santo y va a nacer en usted. Porque lo que ahora está en nosotros, del Espíritu Santo es. Lo que ahora somos nosotros, del Espíritu Santo es. Y usted será llamado Hijo de Dios cuando se arrepienta y se convierta de sus pecados. Ven a Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy ha nacido el Salvador. Alégrese y glorifíquese y cante alabanzas como lo hicieron aquellos ángeles allí en el cielo cuando dijeron: ha nacido el Señor, ha nacido el Salvador, ha venido el Mesías prometido, ha venido y nos ha salvado. Dice aquí en Lucas 2, del 4 en adelante, dice, lo voy a leer aquí, dice: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque yo aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y que ojalá y usted y yo nos regocijemos y estemos contentos de que Cristo haya venido y haya nacido y nos haya hecho sus hijos. Comparta esta palabra y que verdaderamente le demos el verdadero significado a la Navidad. Así que gracias, Señor, por todos ustedes que se conectaron y que aquí nos están haciendo sus comentarios. Gracias, hermana Ceci. Dios le bendiga. Aquí dice, amén, amén. Dice, ojalá y así las tengamos. Ya lo había dicho. Dice, bendiciones, hermana. Gracias, Ceci. Dios te bendiga. Nena, dice, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús nació en mi corazón, me rescató de las tinieblas. Así es. Dios te bendiga, hermana Lolis. Dios te bendiga, Dorita. Sé que hoy tienes mucho trabajo el día de hoy. Dios te dé la fuerza necesaria para que termines tus labores y puedas darle gracias a nuestro Dios. Y ya no sigo la corriente del mundo con sus costumbres y tradiciones. Amén, nena. Gracias, Señor, por todos sus comentarios.
Si no leo aquí sus comentarios, es que a veces no me aparecen mucho después. Entonces, pero gracias a todos ustedes que se conectaron en esta hora, y comparta ahí la palabra de nuestro Dios, y búsquenos ahí en YouTube, en C.C. El Buen Pastor. Ahí nos va a encontrar en YouTube. Entonces, ojalá y verdaderamente usted pueda dar el mensaje de salvación que se nos dio esa encomienda. Ahí en Romanos capítulo 5 dice, somos embajadores, y que Cristo, Dios, ruega por nosotros para reconciliar al mundo con Él. Entonces, cuídese mucho, ame a su familia, déles el mensaje de la salvación, y bueno, nos esperamos aquí, o nos vemos aquí próximamente, el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Entonces, ojalá le haya servido esta enseñanza y la pueda ahí compartir a sus seres queridos. Voy a orar por usted para que tenga un hermoso día el día de hoy. Dele un fuerte abrazo ahí a su familia, ore con ellos y dele gracias a Jesús porque ya nació en su corazón. Y si alguno de su familia aún no tiene a Jesucristo, dele el plan de salvación para que sea una verdadera Nochebuena, para que usted se alegre así como se alegraron los ángeles cuando dijeron Hosana, Hosana, porque os ha nacido el Salvador. Esas son las buenas nuevas de que Cristo nació y murió en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida con Él y reconciliarnos con Dios. Amén. Así que voy a orar en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por haber venido a nacer y haber muerto y haber resucitado para darnos vida juntamente contigo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta mañana y por aquellos que en el transcurso del día lo van a ver. Gracias por la gran labor que has hecho en nuestras vidas. Gracias por nacer en nuestros corazones. Gracias por hacernos nacer de nuevo. Gracias por reconciliarnos con Dios. Y que esto que hemos recibido de gracia, nosotros los demos a los demás y que les demos el mensaje de salvación. Que hagamos la reunión en esta noche y que te demos gracias por esta hermosa salvación que ahora tenemos, y que si hay alguien que no ha sido salvo, le podamos dar el mensaje de la salvación, porque esa es la tarea que tú nos has dado. Somos embajadores tuyos, somos representantes tuyos. Así que mi Dios, pon palabras en cada uno de nosotros para que demos el mensaje de salvación. Ayúdales en este día en todo lo que van a hacer. Gracias, Señor, por permitirnos estos momentos para escuchar tu palabra. Bendigo a cada uno de mis hermanos y te doy gracias por sus vidas. Te pido por nuestro hermano que pidió oración, por nuestro hermano Tino Herrera, que tú le des pronta restauración, que tú quites toda enfermedad, todo aquello que esté afectando su cuerpo. Quita todo aquello malo, Señor, y trae sanidad. Mandamos palabra de sanidad para él, y Señor mío, que él pueda disfrutar y sentir esa sanidad que viene de ti, porque en tu llaga nosotros somos curados, somos sanados para honra y gloria de tu nombre. Te doy gracias por su vida y bendigo a cada familia de cada oyente en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cuídese mucho, que tenga un hermoso fin de semana y bueno, reúnase ahí con su familia y dele el mensaje de la salvación. Dios les bendiga. Que tenga un hermoso día en Cristo.